Bienvenidos de vuelta a Séptimo Día de Estudio Bíblico. La bestia que sube del abismo y el falso profeta. Para los que se conectaron la vez pasada, saben que esta es la segunda parte. La vez pasada empezamos a ver generalidades para caer hoy específicamente a hablar de esas dos bestias que nos habla Apocalipsis 13 y que es un tema tan controversial, para muchos difícil de entender, pero gracias a la misericordia del Señor, conforme va pasando más tiempo, vamos entendiendo mejor qué es toda la profecía que el Espíritu nos dio. Ok, en el estudio anterior hablamos de el símbolo de bestias en Escritura y mencionamos que las bestias son reyes o príncipes espirituales de las tinieblas que van a dirigir poderes humanos a nivel mundial. Vimos cómo Dios ha revelado en su palabra cómo iba a ser el orden, cómo iba a ser la sucesión de esos gobiernos mundiales, cómo el mundo iba a ser gobernado desde que le reveló a Daniel en el imperio babilónico, cómo iba a ser el mundo gobernado hasta que se estableciera el reino de los cielos, que es el reino que el Mesías, el ungido de Dios, va a establecer cuando regrese. Hablamos de la cuarta bestia. Recuerden que Daniel lo que vio fueron 4 bestias y hablamos de que existe el reino de la cuarta bestia, que es el reino antes a que se establezca el reino de los cielos del Mesías. También hablamos que el reino de esa cuarta bestia es un reino guiado por esa cuarta bestia, que es un espíritu de las tinieblas y que está dirigiendo o que va a dirigir, bueno, que viene dirigiendo a poderosos del mundo y gobernantes del mundo. Vimos que ese último gobierno que va a haber, o que ya hay, más bien, está dividido. O sea, la Escritura nos dice que es un gobierno en parte débil y en parte fuerte, porque no va a ser un gobierno centralizado, sino que va a ser un gobierno de poderosos que va a estar dividido, pero que van a estar aliados. O sea, no va a ser como los imperios anteriores donde va a haber un gobernante único en el mundo. Y eso es algo muy importante porque tradicionalmente hemos escuchado y se nos ha enseñado que nosotros tenemos que esperar a que aparezca como un rey o un presidente del mundo, que ese es el anticristo, ¿verdad? Pero ya hemos visto con escritura que realmente pareciera que la cosa no va por ahí. Ese último reino, antes de que venga el Señor, vimos claramente que tiene la fuerza del hierro. La escritura dice que va a tener en parte la fuerza del hierro. Y vimos que el hierro en la profecía lo que representa es el actuar del Imperio Romano. Y también comentamos que cuando el Imperio Romano ya perdió su fuerza y se dividió, aparecieron 10 poderes diferentes y después surgió lo que la escritura llama un cuerno más pequeñito, porque recuerden que los cuernos son poderes representados, poderes humanos representados en la escritura, y apareció un poder más pequeñito que fue como el remanente del Imperio Romano, que cada vez fue tomando más fuerza y se hizo más, digamos, más poderoso. Y vimos como esa fuerza del hierro en la estatua del sueño del rey Nabucodonosor permanece hasta el final. O sea, en el final de los tiempos, antes de que el Señor regrese, va a haber un gobierno mundial de 10 poderes humanos que van a estar mezclados con el poder o la fuerza del hierro, que es el remanente que quedó del Imperio Romano y que va a operar de una manera que no es totalmente evidente, sino que va a ser una cuestión, un misterio, como lo dice la escritura. Es algo como secreto, no es algo que es fácil de ver. Ese cuerno pequeño, vimos que es el remanente del Imperio Romano, ¿verdad? Y es un poder, o sea, es un poder político religioso que habla en contra del Dios verdadero, ¿no? Habla en contra del Altísimo y además dice representar a Dios. Vimos que cambió los tiempos y la ley, eso lo explicamos con detalle en el estudio pasado, cómo ese cuerno pequeño simplemente ignoró los tiempos de convocación santa del Dios verdadero y decidió cambiar
la ley de Dios y hablamos específicamente del segundo mandamiento y del cuarto mandamiento, que hoy prácticamente los han desechado, ¿verdad? Bueno, sobre todo el cuarto es el que a la mayoría de las personas que dicen que creen en el Dios de la Biblia lo han desechado. Y el segundo, pues específicamente en lo que es el catolicismo romano con la idolatría, simplemente lo ignoran y dicen que eso sí se puede cuando en la escritura, lo que es la idolatría, imágenes y todo, cuando la escritura claramente dice y el Señor, el Dios Todopoderoso lo prohíbe. Y vimos que ese cuerno pequeño, ese remanente del Imperio Romano, hace guerra contra los santos. No quiere a los verdaderos hijos de Dios, que son los que quieren estar apegados a su verdad completamente, seguir sus mandamientos y tienen el testimonio de la profecía del retorno del Señor. Entonces, ese es un repaso muy rápido de la vez pasada. Vamos a entrar en materia y abróchense los cinturones porque todo lo que vamos a ver hoy es realmente muy interesante y sumamente importante para este tiempo. Hoy vamos a entender, vamos a centrar el estudio específicamente en el capítulo 13 de Apocalipsis, que habla de las dos bestias que el apóstol Juan ve. Entonces vamos a empezar a hablar de la primera bestia y vamos a entender de dónde va a surgir esa bestia, quién le va a dar el poder a esa bestia, ese poder que se le da a través de quiénes lo va a ejercer la primera bestia, el poder. Vamos a entender qué es adorar a la bestia, porque hay muchas personas que ya están adorando a la bestia y ni siquiera lo saben, porque todo esto, como les digo, opera bajo un gran engaño. Esto es un gran engaño y eso es lo que tenemos que entender. ¿Quiénes la van a adorar? ¿Cómo es que se adora esa bestia? ¿Y quiénes la van a adorar o quiénes ya la están adorando? Vamos a hablar de la segunda bestia para ver de dónde surge, porque surgen de, digamos, de maneras diferentes la una y la otra. ¿Qué relación tiene la segunda bestia con la primera bestia? ¿Cómo es que la segunda bestia engaña? Y vamos a hablar también de lo que se ha oído mucho, que se oye mucho sobre esto de la marca de la bestia, que a muchas personas les da miedo eso, ¿verdad? Les da miedo ni siquiera pensar en que les van a hablar un poco sobre eso, porque piensan que es algo muy satánico y que es mejor no saberlo, cuando la profecía y el Señor nos dice más bien que hay que saberlo para no ser engañado y entender qué es eso. Entonces, vamos a leer primero Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Okay. Tenemos que entender que Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua, engaña al mundo entero. O sea, hoy hay más gente engañada que la gente que conoce la verdad, porque eso es lo que dice la Escritura. El Señor mismo dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra, porque el engaño va a ser tan grande. O sea, y ese engaño no es que se va a dar de aquí en adelante, es un engaño que tiene siglos de venirse dando, porque Satanás ha engañado al mundo entero. Y una de las principales armas que ha usado para engañar al mundo entero es la confusión religiosa y el engaño religioso. Y muchas personas, tratando de buscarlo de corazón y de manera sincera, han caído en ese engaño. Entonces, el diablo fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Leamos Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás, el dragón, odia todo lo que tiene que ver con santidad, odia todo lo que tiene que ver con los hijos de Dios, odia a todos los que quieren obedecer los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Es en lo que nosotros centramos este estudio, porque en eso se basa toda la Biblia, en las buenas nuevas del reino de los cielos que el Señor va a venir a establecer. Entonces, el dragón siempre ha querido destruir a la simiente de Dios en la tierra. Y siempre ha hecho guerra con todos los que han querido guardarse en santidad y decir, no, las instrucciones de Dios reales son estas y nos sometemos a eso y dejamos de lado todos los mandamientos de hombre y todo el engaño religioso. Ok, entonces vamos a iniciar a entender las dos bestias. Después de que ustedes vean esto, vayan y lean el capítulo 13 de Apocalipsis. No es nada largo y les aseguro que van a enriquecer mucho más toda la información que nosotros hemos preparado para ustedes hoy. Vamos a hablar primero de la primera bestia. Vamos a leer Apocalipsis 13, como inicia 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cada pequeño elemento que se nos da en esta descripción es importante. Y no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero vean lo tenebroso que pudo haber sido lo que Juan vio, porque él dice que él ve subir un animal salvaje que sale del mar y después describe cómo era. Entonces, solo a manera de ilustración para que ustedes se den una idea, piensen que él lo que vio fue algo como así. Juan nos dice que él ve salir del mar, lo ve subir del mar, y ya habíamos visto en el estudio anterior que de acuerdo a la revelación de Daniel, las bestias también salían del mar, recuerdan, y vimos cómo esas bestias representan principados espirituales, o sea, espíritus de las tinieblas que son los que dirigen los gobiernos en el mundo. Entonces, aquí Juan está viendo lo mismo, está viendo una bestia que sale del mar, que sube del mar, y vamos a ver que la escritura después nos aclara que es que está saliendo de un abismo, que es una prisión espiritual, o sea, él lo que está viendo es un espíritu de las tinieblas salir del mar. Ese espíritu de las tinieblas tiene 7 cabezas y 10 cuernos, dice la escritura. Aquí ven los 7 cabezas y los 10 cuernos. Y dice que en las 7 cabezas él ve un nombre blasfemo. O sea, en esas 7 cabezas hay un nombre de blasfemia. Hay algo, por decir así, que ofende a Dios. Y en los 10 cuernos ve unas coronas. Aquí se tradujo como diademas, pero realmente el término es crowns, que significa coronas. O sea, esos son como coronas de poderosos, de reyes. Entonces, Juan está viendo un espíritu de las tinieblas que va a tener como componentes 7 cabezas o 7 líderes que tienen nombres blasfemos y a la vez 10 cuernos, que esos son poderosos humanos, poderes humanos que están gobernando el mundo. Entonces, esto es muy interesante porque esto es muy similar, bueno, es la misma bestia prácticamente que ve Daniel en el capítulo 7. La diferencia es que aquí en los cuernos están las coronas. O sea, ya a este nivel se muestra que los que tienen el poder son los gobernantes del mundo, los 10 gobernantes, pero que vienen acompañados con esas 7 cabezas que tienen nombre blasfemos. Y ahora vamos a ver cómo esas 7 cabezas en la bestia, ¿qué es lo que sustituyeron en la bestia de Daniel 7? El cuerno pequeño. O sea, que ahora el poder del cuerno pequeño se nos está mostrando como 7 cabezas en esta bestia. Los 10 cuernos eran iguales, ya estaban, pero ahora se nos muestra, en vez del cuerno pequeño, 7 cabezas con nombres blasfemos, porque recuerden que el cuerno pequeño era el que
abría su boca para decir blasfemias. Y ahora son estas 7 cabezas en donde está la blasfemia. Entonces, una bestia, un espíritu de las tinieblas que sale del mar y que va a ejercer dominio sobre esas 7 cabezas y sobre esos 10 poderes mundiales, que son los que tienen en ese momento, digamos, el dominio o el gobierno global. Ok, sigamos entendiéndolo. Leamos Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Ok, si ustedes se dan cuenta, él describe un poco cómo era esa bestia, y habla que tenía semejante a un leopardo, como pies de oso y como boca de león. Si ustedes se dan cuenta, él está haciendo mención a las mismas bestias que Daniel vio en el capítulo 7. Nada más que él las está viendo de atrás para adelante, porque Daniel las está viendo prospectivamente. Aquí Juan las está viendo retrospectivamente. Ok. Y aquí nos aclara y nos dice que ese espíritu que él está viendo salir del mar y que va a tener influencia sobre las cabezas y sobre los cuernos, el poder, ¿quién se lo da? El dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. O sea, ese espíritu de las tinieblas sube del abismo, sale del mar para ir a influenciar a estos poderes, y su poder se lo dio Satanás, su poder y su trono. ¿Por qué? Porque ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces, Satanás le va a dar el poder a ese ente espiritual para que dirija el gobierno mundial. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que les mencionaba hace un ratito. Recuerden el sueño de Nabucodonosor de la estatua, donde en las piernas ya estaba el hierro con los 10 dedos de barro, o sea, estaba combinado en los pies hierro con barro, que representa el último gobierno antes de que aparezca la roca, que es el Mesías, que viene a desbaratar todo ese último gobierno mundial. Y vamos a comparar eso para que ustedes vean que los símbolos son equivalentes tanto en el sueño de la estatua, que es el capítulo 2 de Daniel, en el Daniel 7, que son las bestias que él ve salir, y ahora Juan, que está recibiendo esa misma información casi 1000 años después. Pero imaginen cómo el Señor ve esto todo así en macro, que desde el periodo de Daniel, que era siglos de siglos antes de que viniera el Mesías por primera vez, ya lo había revelado. Entonces vean, en el sueño de la estatua, centrándonos en el último gobierno antes de que retorne el Mesías, tenemos los 10 dedos de los pies, que eso representa esos 10 poderes de hombres, esos 10 poderosos en el mundo. En la cuarta bestia de Daniel son los 10 cuernos. Y en la bestia de Apocalipsis 13 son los mismos 10 cuernos, nada más que aparecen con diademas. ¿Por qué? Porque en este tiempo que se le reveló a Daniel, se le estaba revelando más bien en un tiempo en que el más poderoso era el cuerno pequeño que creció. Pero en el final de los tiempos, los más poderosos van a ser estos 10 cuernos o estos 10 gobiernos o poderes mundiales. Por eso ahora se presentan con coronas ahí. Ellos tienen el poder, están aliados, pero van a trabajar igual con las cabezas que tienen nombre blasfemo. En el sueño de la estatua, el hierro es el Imperio Romano, ya lo sabemos. En la bestia de Daniel 7, el cuerno pequeño es lo que queda de remanente, lo que surge después de que el Imperio Romano se deshace, y se nos dice que se les dio ojos y boca que blasfemaba, ¿verdad? Y la vez pasada mencionamos y pusimos unos videos con unas blasfemias muy claras, ¿verdad? Y vimos quién es un personaje que blasfema contra el Dios verdadero. Que es algo muy fuerte y es algo, pues, duro, ¿verdad? Porque es una información que nos cuesta entender, porque uno dice, ¿cómo puede ser posible? Pero la misma escritura nos dice que
Se ve como un cordero, pero habla como dragón. Y en la bestia de Apocalipsis 13 ya no aparece ese cuerno pequeño, sino que aparecen 7 cabezas, pero ahí es donde está la blasfemia, igual que en el cuerno pequeño. Este cuadro es muy importante. Sigamos con la primera bestia, Apocalipsis 13, 3, 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ok, entonces recuerde que aquí las cabezas representan lo que quedó del hierro, lo que sigue al cuerno pequeño, ¿verdad? Y resulta que aquí se nos dice que una de esas cabezas como que sufre una herida mortal, pero es sanada. Entonces, como que parecía que una de las cabezas, ¿verdad? No es toda la bestia, iba a morir, pero resulta que no, que se puso nuevamente en pie. Y eso hace como que la bestia tome más poder, que es lo que va a pasar en el final de los tiempos, o lo que ya pasó en el final de los tiempos. ¿Y qué es lo que sucede? En el momento en que las personas adoran a esa bestia, a ese poder, están adorando ¿a quién? Al dragón, al diablo. ¿Por qué? Porque el poder de la bestia viene del diablo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver cómo es que esta bestia recibe adoración de una manera que la gente ni se da cuenta, en realidad, porque como les digo, todo esto es un engaño. Sigamos Apocalipsis 13, 5, 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, metámonos en la cabeza, como ya venimos mencionando, que la primera bestia es un espíritu de las tinieblas, ¿verdad? Y yo sé que en muchas enseñanzas, porque bueno, no sé, los que se han interesado en estudiar la profecía del final de los tiempos, pero hay muchas enseñanzas que nos dicen que la primera bestia es el anticristo, pero realmente la escritura no lo enfoca así. La primera bestia, como les digo, es claro que sale del mar, que sale del abismo y por ende es un ente espiritual. Entonces tenemos que abstraernos un poquito para entender esto. Tenemos que entender que los espíritus actúan a través de la gente de alguna manera o buscan ejercer su poder a través de la gente. Entonces, vean cómo esto es tan claro, que es un espíritu que se le está diciendo que a ese espíritu se le está permitiendo usar boca o se le dio boca para hablar blasfemias. Ok. ¿A través de quién se le da boca para hablar blasfemias? Bueno, ya se nos dijo que en las cabezas es donde está la blasfemia. Entonces, ese ente espiritual, esa primera bestia, utiliza esas cabezas, que es el remanente del hierro, que es el remanente del cuerno pequeño, para blasfemar contra Dios. ¿Se va entendiendo? Entonces, vamos a ver que esta sucesión de 7 cabezas son poderosos del remanente del cuerno pequeño, que ya sabemos qué es, ¿verdad? Y a través de esas cabezas, y lo vimos en el estudio pasado hasta con videos, se hablan blasfemias contra Dios. ¿Ok? Veamos Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Okay, entonces vean, como el diablo es el príncipe de este mundo y ya vimos que a esa bestia, ese espíritu de las tinieblas que gobierna el último gobierno mundial, el diablo es el que le da su poder y su trono. Vean, aquí lo que nos está diciendo es que ese ente espiritual va a poder dirigir un gobierno que va a poder tener autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, este poder espiritual que va a dirigir
este gobierno mundial va a poder abarcar todo el mundo. Dios va a permitir eso. Eso es clarísimo en la Escritura. Dios lo va a permitir. Y como Satanás odia a los santos, ¿quiénes son los santos? Los que quieren guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es la profecía. Esa bestia viene a hacer guerra contra los santos. Odia a los santos y los quiere eliminar. Los quiere sacar de la sociedad, los quiere marginar. Ok, entonces el último gobierno mundial es un gobierno guiado por un espíritu de las tinieblas que va a tener influenciado a poderosos del mundo, 10 poderosos del mundo, y estos poderosos del mundo no necesariamente significa presidentes de países. Pueden representar una organización gubernamental, o, bueno, puede ser un gobierno de un país, o puede ser una organización global, ¿verdad? Que tira directrices mundiales. El asunto es que son 10. Y hay gente que saca teorías de quiénes pueden ser, pero yo creo que eso no es tan importante. El punto es que hay poderes o entes poderosos mundiales dirigidos por esa bestia, y también las 7 cabezas, desde que esa bestia ya resurgió, están dirigidos por ese ente. Y ese poder que se está formando va a poder tener autoridad sobre todo el mundo. Y van a empezar, mediante ese tipo de gobierno, a marginar a los santos de Dios, a irlos sacando de la sociedad. ¿Por qué? Porque los santos de Dios vamos a tener claro lo que está pasando y sabemos que todo viene contra Dios, que son políticos que están en contra de Dios, y nosotros queremos respetar lo que Dios ha dicho. Y la bestia odia eso. La bestia lo que quiere es que se sometan a ella. Apocalipsis 13, 8, 9. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Entonces esto es muy fuerte, vean, porque como ya sabemos que la bestia es un ente espiritual que ejerce todo un poder, un gobierno, organiza todo un gobierno con diferentes componentes. Todas las personas que les parezca eso bueno y estén sometiéndose a todas esas directrices que vaya a dar la bestia a través de esos poderosos, van a estar adorando a la bestia. Y lo que dice ahí es que los que la adoran son los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es algo muy duro. ¿Y saben por qué? Porque está en completa ignorancia, porque no entienden absolutamente nada de lo que está pasando y fueron víctimas del engaño religioso. Pero aquí está la palabra del Señor y aquí estamos nosotros, los siervos del Señor, que nos ha llamado a abrir los ojos a esto para que ustedes puedan verlo. De hecho, la misma escritura dice, si alguno tiene oído, oiga. Eso es muy raro porque ¿cómo es que si alguno tiene oído, oiga? Y realmente eso lo que significa es, si alguno tiene discernimiento para entender esto, entiéndalo. Entonces, todo esto opera bajo un gran engaño. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Y les voy a decir por qué. Porque muchas personas, por lo que han oído, están esperando a que aparezca una figura de un anticristo en las noticias, que empiece a hacer cosas malas o a querer gobernar el mundo solo él, y la escritura no nos dice eso. La escritura nos dice que el gobierno de la cuarta bestia, ese espíritu inmundo, que Satanás le da el poder, va a operar mediante alianzas humanas. Van a ser poderosos del mundo aliándose. Y señoras, señores, eso ya empezó. Hace tiempo. Ya hay poderosos del mundo aliados que tienen una agenda que quieren cumplir y que tienen ciegos a la mayoría de la gente del mundo y no lo pueden ver. Y están haciendo muchas cosas que la gente cree que son producto del azar o producto de la naturaleza, producto de alguien que se comió un murciélago, cuando fue algo totalmente
planificado y hay evidencia de esas cosas, porque es un gobierno de alianzas humanas dirigido por un ente de las tinieblas que está dirigido por Satanás. Entonces, ¿cuáles son las características de esa primera bestia de Apocalipsis 13? Vemos que sube del mar, sube del abismo, que es una presión espiritual. Vemos que su poder se lo va a dar Satanás, le va a entregar su trono y su autoridad. Vemos que ese ente espiritual va a operar influenciando a 7 cabezas, y en esas 7 cabezas es donde están la blasfemia y los nombres blasfemos. Vemos que esa bestia va a poder hablar blasfemias a través de la boca de las cabezas. Esa bestia también va a tener influenciado 10 poderes mundiales, y esos poderes mundiales son los que tienen, digamos, la autoridad ahorita a nivel global, a nivel del mundo, para poder ejercer y dictar un montón de políticas que se van a tener que cumplir. Porque esos poderes tienen todo el poder probablemente económico mundial y además, bueno, muchas otras cosas que operan, digamos, a nivel global para poder hacer eso. Pero están operando de una manera encubierta. O sea, nosotros no podemos verlos. Simplemente hay personas ejecutando lo que ellos quieren, pero ellos están en encubierto. Tienen todo un plan, pero la mayoría de la gente lo ignora. Esa primera bestia va a tener autoridad sobre toda nación, todo pueblo, toda lengua. Ese gobierno les va a parecer bien, o sea, los van a adorar los que no están escritos en el libro de la vida. Claro que los que conocemos la escritura y conocemos al Dios verdadero entendemos que ese gobierno genera políticas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Todo es al revés. Y vemos que la primera bestia hace guerra contra los santos porque los odia. Porque es un espíritu de anticristo. Está totalmente en contra del ungido de Dios, del Mesías. Entonces, la primera bestia, resumiendo, para que el concepto quede claro, es un espíritu de las tinieblas que sube de un abismo, que es una prisión espiritual, para que Satanás le dé su poder, trono y autoridad sobre la tierra y dirija, influencie y haga su influencia sobre las cabezas y los cuernos, que va a ser lo que va a generar todo el poder y va a empezar a dictar políticas a nivel mundial. Ok, entonces ya vimos la primera bestia. Vamos a empezar con la segunda bestia y vamos a ver que son realmente diferentes. Vamos a leer Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ok, entonces vamos a ver que esta segunda bestia ya no sube del mar, sino que Juan la ve subir de la tierra. Ok, entonces vean que es muy diferente. Como ustedes saben, la escritura nos enseña que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y esta bestia sube de la tierra, ya no sale del mar, ya no sale de un abismo. O sea, que esta bestia parece que definitivamente sí es un personaje humano. Y ahora vamos a ver por qué, porque es más claro así. Pero es muy importante ver que nos dice que tiene 2 cuernos que lo hacen verse semejante a un cordero. O sea, tiene apariencia de alguien bueno. Esto es un completo engaño. Y vamos a ver que esta segunda bestia es un falso profeta humano, porque la escritura lo aclara después.
sin duda. Entonces dice que esta segunda bestia, que es un falso profeta, engaña haciéndose ver como bueno, pero habla como dragón, blasfema como dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. ¿Y qué es lo que el diablo quiere decir? Solo blasfemias contra Dios. Entonces ya vimos que las blasfemias salían del cuerno pequeño y ahora salen de las cabezas de la bestia. Sigamos leyendo Apocalipsis 13:2. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces vean qué interesante. Dicen que este falso profeta es el que va a ejercer la autoridad de la primera bestia. La autoridad de la primera bestia es la autoridad del diablo. Pero ya sabemos que la primera bestia es un ente espiritual. Entonces, como los entes espirituales necesitan ejercer su poder a través de seres humanos, aquí lo que se nos está diciendo es que esta primera bestia va a usar a esta segunda bestia, a este falso profeta, para ejercer su poder y autoridad. Porque dice en presencia de ella. O sea, aquí está diciendo que cuando la primera bestia, el ente espiritual, se hace presente, es cuando la segunda bestia puede ejercer su autoridad. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Ese poder espiritual que viene del diablo lo va a poder ejercer el falso profeta cuando la primera bestia se hace presente. O sea, por decir así, para entenderlo en términos más fáciles, cuando llega a poseerlo. Cuando ese ente espiritual llega a poseer al falso profeta, es cuando puede ejercer la autoridad de él. En presencia de ella, dice, ¿verdad? Y como va a tener ese poder sobrenatural, y ahora vamos a ver que hace señales y milagros y todo para engañar, porque tiene el poder sobrenatural de la primera bestia, va a hacer que los moradores de la tierra adoren a esa primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, la segunda bestia, el falso profeta, va a poder ejercer ese poder sobrenatural cuando la primera bestia se hace presente, porque es un espíritu de las tinieblas. Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. También hace grandes señales. Tal vez una mejor traducción de señales es milagros. Si uno busca el término, como fue escrito en griego, esas señales significan milagros, cosas sobrenaturales, cosas maravillosas. Y dice que va a llegar al punto de que va a poder hacer descender fuego del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque está ejerciendo el poder espiritual de las tinieblas. Va a ser un poder sobrenatural que él va a poder tener. Porque ejerce la autoridad cuando la primera bestia se hace presente, cuando llega a poseerlo y le da ese poder sobrenatural. Entonces, más bien, en vez de nosotros esperar a un personaje político anticristo que va a gobernar el mundo, nosotros lo que tenemos que estar más pendientes es de cuando aparezca ese líder religioso que va a empezar a hacer señales milagrosas y que la gente lo va a empezar a adorar, o sea, va a empezar a sorprenderse. Y esa segunda bestia, ese falso profeta, lo que va a decir es, mi poder viene de esta primera bestia. No sabemos cómo le va a llamar o cómo le va a decir, pero ahora vamos a ver qué es la artimaña que va a utilizar para que cada vez se adore más a la bestia. ¿Ok? Apocalipsis 13:14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió.
Entonces vean nuevamente. Aquí dice que la segunda bestia, el falso profeta, que es un hombre, va a engañar a los moradores de la tierra con los milagros que va a hacer. ¿Cuándo? Cuando se hace presente la primera bestia. O sea, la primera bestia tiene que venir como espíritu para darle ese poder sobrenatural para que él pueda hacer esos milagros. Ven cómo tiene mucho sentido. Y entonces cuando la gente vea a ese falso profeta haciendo esas cosas maravillosas y milagrosas, va a decir, esto lo hace mi Dios, que es este. Pero él va a propiciar la adoración de esta bestia, que es un ente espiritual o como un Dios falso, pero no va a ser tan evidente, porque igual ahorita muchas personas en muchas religiones están adorando dioses falsos, creyendo que están adorando al Dios verdadero, porque todo es un engaño, señoras y señores. Entonces, como va a tener ese poder sobrenatural, va a poder manipular. Y vean cómo el diablo siempre utiliza las imágenes para recibir adoración. Porque él va a mandar a hacer una imagen que represente a la primera bestia, porque es un ente espiritual, para que la puedan adorar. Ok. Entonces, vean aquí cómo, y es lo que yo les explicaba en el estudio pasado, la escritura nos enseña qué es lo grave de hacer esculturas o imágenes y tenerlas ahí, aunque usted crea que es nada más para que le recuerde algo. El segundo mandamiento es demasiado claro y nos dice, no hagan imágenes, no se corrompan haciendo imágenes, porque Satanás utiliza las imágenes para que los demonios y los dioses falsos reciban adoración. Y es exactamente lo que va a hacer el falso profeta pronto. Así que esto lo tenemos que tener muy claro. Entonces, con esos señales va a engañar y va a propiciar la adoración de una imagen que va a representar esta primera bestia, que es invisible porque es un ente espiritual, pero es el que le está dando el poder para hacer todo eso. Y yo aquí puse simplemente una imagen, no quiero decir que así va a ser la imagen que se va a hacer, pero va a haber una imagen de la cual la primera bestia se va a valer para recibir adoración. Al igual que funciona con todas las esculturas a las que la gente las venera, entre comillas, o las adora, o les rinde culto, creyendo que están haciendo algo bueno, cuando la Biblia dice y explica por qué no se debe hacer. Apocalipsis 13:15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ok. Hay personas que dicen que la imagen de la bestia no necesariamente va a ser una escultura o una imagen. Yo creo que sí lo va a hacer y les voy a decir por qué. Porque en este versículo donde dice se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, si uno se va a ver los términos originales, este término aliento es pneuma, que es el término en griego para hacer referencia a espíritu. Entonces, aquí se está diciendo que se le va a permitir de alguna manera que tenga como un pseudo espíritu esa imagen para que la imagen sea milagrosa y de alguna manera hable y que ese ente milagroso que está viendo la gente pueda matar a todo el que no quiera adorarlo. Entonces, yo sí creo que definitivamente se va a tratar de una imagen, ¿verdad? Que se va a hacer, que va a tratar de representar a esa primera bestia que el mundo no va a poder ver o que no puede ver actualmente. Entonces, la primera bestia le da el poder a la segunda
El falso profeta, el falso profeta ejerce el poder de la primera bestia en presencia de ella, y cuando ven todas esas cosas milagrosas, manda hacer una imagen para que puedan adorar a esta primera bestia, que es un ente de las tinieblas. Apocalipsis 13, 16, 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí todavía está hablando de la segunda bestia, del falso profeta. O sea, el que va a hacer esto es el falso profeta. O sea, aquí dice que el falso profeta hace que a todos, sin distinción, pequeños, grandes, o sea, no importa edad, ricos o pobres, no importa condición socioeconómica, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. El que hace eso es el falso profeta. ¿Ok? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, aquí está la marca de la bestia, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso tenemos que desmenuzarlo bien y vamos a tratar de entenderlo. Nosotros no podemos analizar lo que nos dice la Biblia sin buscar referencias a otras cosas dentro de ella misma, porque la Biblia se explica a sí misma. Y entonces resulta que Apocalipsis no es la primera parte de la Biblia donde se nos habla de marcas o sellos en la frente o en la mano. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto? Vean, el Señor nos habla, mucho antes de que Él revelara todo esto, de que Él pone una marca en los que son fieles de Él, verdaderos, en la mano derecha o en la frente también. Pero es un sello de Él, un sello de Dios. Y ustedes saben cuál es ese sello. Es la obediencia a sus palabras. O sea, la obediencia a su ley, la obediencia a su verdad, a lo que Él ha revelado. Entonces, Él dice que su revelación, su ley, nosotros debemos atarla en nuestra mano derecha o ponerla en nuestra frente, en nuestros frontales, dice la Escritura, entre nuestros ojos. Entonces, eso que nos dice el Señor significa que nosotros debemos tomar su ley, atesorar su verdad, atesorar sus instrucciones y tenerlas en nuestra frente, o sea, en nuestra mente y en nuestra mano derecha. ¿Eso qué significa? Que la tenemos en nuestra mente y actuamos conforme a eso que creemos. ¿Ok? Entonces, la marca de la bestia, entendiendo cuál es ese símbolo a nivel bíblico, significa que el falso profeta, con sus mentiras, con sus engaños, va a poner una convicción en la frente, en la mente de la gente, sobre mentiras que contradicen la verdad de Dios. Y esas mentiras también, ellos van a actuar conforme a eso que creen que es un engaño. ¿Me explico? ¿Sí se entiende? Yo sé que muchas personas enseñan que la marca va a ser un chip y que se va a meter y que con eso a uno lo van a escanear y todo. O sea, vean, yo no les estoy diciendo y no les puedo asegurar y les voy a decir, no, de fijo no va a ser así. Pero cuando yo lo veo a la luz de la Biblia, las probabilidades de que así sea son mínimas. Cuando uno escudriña la Biblia y se fija cuál es ese símbolo, se da cuenta que hay un mismo símbolo, que es un sello de Dios que está en la frente o en la mano, que significa obedecerle a Dios y actuar conforme a eso. Y que lo contrario a eso es justamente la marca de la bestia. Es estar convencido de la bestia, de cómo opera la bestia y actuar conforme a las convicciones erradas y al engaño de la bestia.
¿Quién se ha encargado de hacer ese engaño? El falso profeta. Entonces, la marca de la bestia significa estar convencido de mentiras que han sido inculcadas por ese falso profeta y actuar conforme a ellas. Y como todo eso es un sistema que es la primera bestia actuando con el falso profeta, ya ustedes pueden entender que todo eso viene del diablo. Entonces no es algo tan difícil de comprender cuando uno lo ve así. Pero entonces entendamos lo que dice el segundo párrafo. Dice que ninguno va a poder comprar ni vender. Bueno, primero que nada, quiero enseñarles, antes de seguir con este párrafo, la palabra marca. Y entonces nos vamos a buscar el término en griego que se usó para ese término. Y esta es la palabra, caragma. No sé si se pronuncia así, pero aquí lo ven. Y vean qué interesante, porque el término que se usó, que se tradujo como marca, dice, stamp as a badge of servitude. Perdonen que esté en inglés, pero es que esto es más fácil buscarlo en inglés. ¿Saben qué significa eso? Un sello que es una insignia de servidumbre. Entonces vean qué interesante, porque aquí lo que nos está diciendo es que esa marca de la bestia es un sello en nuestra mente que es una insignia de servidumbre a la bestia. O sea, ¿qué significa ser siervo de algo? Significa que usted obedece a ese algo. Entonces, la marca de la bestia significa estar convencido para obedecer a la bestia. Y la marca en la mano derecha significa actuar conforme a eso. ¿Se comprende? Y el sello de Dios es lo contrario. Y después vamos a hablar de eso con más detalle, del sello de Dios y la marca de la bestia. Pero es para comprender cómo esto es un engaño tan profundo, porque Satanás es maestro en el engaño. Él es el padre de la mentira. Y ahora sí, veamos el otro párrafo. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vea que aquí se nos dice que usted va a tener que tener tres cosas. Bueno, alguna de ellas. No tienen que ser las tres juntas. La marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces mucha gente dice, ¿qué es eso? ¿Alguien va a tener que tener tatuado el nombre de la bestia o el número del nombre? No. Vamos a entender ahorita esto, pero primero entendamos qué es lo que nos está diciendo la escritura. ¿Qué es lo que no se va a poder hacer a menos que uno tenga esto? Entonces veamos el término comprar. Vamos a ver el término en griego original que se usó. Y es este, agorazo. ¿Ok? Y vean lo que dice acá. To go to the market. Ir al supermercado. O comprar o ir al supermercado. O sea, aquí se nos está diciendo que se nos va a limitar poder ir a un supermercado o a poder comprar normalmente. Pongan atención. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo la escritura, que a menos que usted cumpla con estas condiciones, no va a poder libremente comprar o ir a un market, a un supermercado, o a donde sea que se compren, digamos, cosas, abarrotes y eso. No se va a poder comprar y no se va a poder vender, pero veamos qué es lo que dice el término vender en griego. Poleo. Y vean lo que dice. Estar ocupado, hacer negocios o vender. ¿Qué significa eso? Usted no va a poder comprar libremente, ni estar ocupado, tener un trabajo o hacer negocios o poder vender sus servicios. O sea, usted no va a poder ni comprar y lo van a limitar también para trabajar, a menos que usted empiece a cumplir estos requisitos de la bestia.
¿Se comprende? Entonces, si les está sonando esto familiar, gracias al Señor, porque empezamos a conectar un montón de cosas que están pasando, que son directrices mundiales y que ya están, y que están operando a través de alianzas humanas de poderosos que no estamos viendo y que están tirando directrices a través del miedo, a través de algo que ha sido totalmente medido y planificado. Ahora, entonces, los que van a poder seguir su vida totalmente normal, comprando, vendiendo, van a tienen que cumplir los requisitos de la bestia, de ese último gobierno mundial. Son tres cosas: la marca, y ya vimos que la marca es tener el convencimiento de obedecer a la bestia y actuar conforme a eso. Acuérdense que la marca es una insignia de servidumbre a la bestia, de someterse a la bestia, de ser siervo de la bestia. Ahora, ¿qué es el nombre de la bestia? Realmente, esta palabra nombre se refiere a autoridad. Por eso la Escritura dice que el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, es nombre sobre todo nombre. Es autoridad sobre toda autoridad. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que si usted tiene autoridad de la bestia, también va a poder comprar o vender. Entonces, hay dos tipos de personas. Las personas que la bestia de alguna manera les ha dado autoridad, por ejemplo, todos estos poderosos del mundo, las cabezas y todos los que ellos también les dé autoridad, o los que tengan la marca que es una insignia de servidumbre. O sea, usted puede tener autoridad de la bestia, ser de los importantes dentro del gobierno de la bestia, o simplemente someterse como un siervo a la bestia. Me voy explicando. Pero hay una tercera cosa: el número de su nombre. Y esto tal vez es más profundo, pero si nombre significa autoridad, aquí lo que nos está diciendo es que hay un número que representa la autoridad de esa bestia. ¿Ok? Y entonces después nos habla de ese número de la autoridad de la bestia. Leamos Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí dice que hay que tener sabiduría para entenderlo y que cuenten el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Y ese es el famoso número que mucha gente le da miedo y que lo usan en películas y que hay hasta canciones de grupos satánicos que hablan de ese número y todo. El punto es que es el número de su nombre. ¿Ok? El número de su autoridad. Y entonces aquí yo no les quiero hacer una teoría, porque sinceramente yo creo que para mí al menos todavía no está claro. Siento que no está totalmente revelado, pero que pronto lo vamos a entender mejor. Lo que sí les digo es que hay muchas cosas que son parte de la bestia, ya entendiendo que la bestia es un gobierno, es un poder guiado por ese espíritu, que están marcados con el 666. ¿Ok? O sea, todo lo que tiene autoridad de la bestia, usted lo puede encontrar marcado con 666. Y entonces hay varias cosas. Y aquí, como de todas maneras, ya hablamos claro y hay un montón de cosas que yo les hablé la vez pasada, les voy a decir, hay muchísimas cosas relacionadas con el Vaticano que están marcados con 666. No estoy diciendo que solo el Vaticano sea la bestia, pero definitivamente es parte de la bestia. Sigamos.
y no estoy diciendo que solo Vaticano esté marcado con 666, todo lo que sea parte de la bestia, poderosos en el mundo, muchas otras cosas, están marcadas con 666. Y necesitaríamos un estudio solo para empezar a hablar de eso, de todas las cosas que están marcadas con 666. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean ese 666, les va a decir, ¿sabe qué? Eso es parte de la bestia. Porque la bestia es todo un gobierno que involucra muchas cosas. Y que hay personas que tienen el nombre de la bestia, tienen la autoridad de la bestia. Entonces, las características de la segunda bestia, que es el falso profeta, vimos que sube de la tierra, que es un falso profeta, que es una figura humana. Vimos que parece bueno, pero cuando habla blasfema contra Dios, y los que tenemos discernimiento podemos ver que es el diablo hablando a través de él. Vimos que ejerce la autoridad de la primera bestia cuando la primera bestia, el ente espiritual, se hace presente. Vimos que hace señales a través de ese poder satánico que le confiere la primera bestia, con los cuales engaña al mundo entero. Y con ese poder va a fomentar la adoración a la imagen de la primera bestia, que es un ente espiritual. Y la segunda bestia, el falso profeta, es el que pone la marca para ejercer control. Y repetimos, a la luz de la escritura, la marca significa en la frente estar convencido de obedecer y en la mano derecha actuar conforme a ese convencimiento. Y solo hay dos a que se puede obedecer: al Dios verdadero, el Dios de la Biblia, con sus verdades, con sus instrucciones, con su ley, o a Satanás a través de la bestia, de obedecer la bestia en el último gobierno mundial. Ahora, este estudio ya casi estamos terminando. En Apocalipsis 17, y ahora que entendemos mejor qué es la bestia, que es un ente espiritual, que es el que va a dirigir y que va a ejercer el dominio sobre un montón de poderes en el mundo, se nos presenta esa bestia, pero se le agrega un elemento. Y aquí les voy a recomendar, aquí les puse la imagen para que busquen en nuestro canal de YouTube este estudio. Ese es el 7D09 y se llama La mujer que viene con la bestia. Porque en Apocalipsis 17, y aquí en ese estudio se habla con detalle de esto, pero es muy importante que se los mencione ahora, aparece la misma bestia, la misma primera bestia, con las 7 cabezas, con los 10 cuernos, pero resulta que ahora aparece una mujer encima de la bestia. Y esa mujer, la escritura nos dice que tiene un rótulo en la frente que se llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y en este estudio, si lo ven con detalle, pueden comprender que Babilonia en la Biblia representa todo el sistema religioso de confusión pagano en contra de las leyes de Dios. Ahora, todo ese sistema religioso de confusión pagano tiene algunas matices que parecieran que son de Dios, pero todo está confundido. De hecho, la palabra Babel en hebreo significa confusión. Babilonia es el sistema religioso de las religiones del mundo que ya están confluyendo ahora en este tiempo final. Y saben que ese sistema babilónico de religiones de confusión viene con esa bestia. Eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis 17, que lo pueden ver en este estudio. Esa bestia que tiene sus cabezas, que tiene sus cuernos, también viene con ese sistema religioso encima. O sea, va a ser compatible con la bestia. Ustedes pronto van a ver en el mundo un ecumenismo, una unión de religiones, que eso ya se dio. Vean, ya el catolicismo romano
ya se está uniendo con el Islam y con un montón de religiones, porque al final todo es Babilonia, todo es una confusión de cosas paganas mezcladas con supuestas cosas del Dios verdadero. Eso es Babilonia. Y esa unión de religiones va a ser compatible con la bestia. Eso es lo que nos está mostrando la escritura en Apocalipsis 17. Entonces, vean, vamos a hacer un resumen porque yo sé que esto es complicado de unirlo todo. O sea, lo difícil de esto, por eso la escritura dice, el que tiene oído oiga, el que tiene discernimiento escuche y analice, porque esto hay que sintetizarlo muy bien. Entonces, la primera bestia es un espíritu de las tinieblas que dirige el gobierno mundial, final, antes de que el Señor venga a establecer su reino hermoso y justo, que ya estamos cerca. Esa primera bestia se compone o va, digamos, a influenciar a 7 cabezas, que esas vienen del remanente del hierro. Y el remanente del hierro fue el cuerno pequeño, y al final se ve como 7 cabezas, como 7 líderes que son parte de ese hierro. Hay 10 cuernos también, que son poderes del mundo, poderes humanos. Como les digo, esto no necesariamente es un país o un presidente, puede ser una organización global mundial que está ya aliada con otros poderosos y que está tirando las directrices en el mundo. Pero es un gobierno de alianzas humanas, no es un gobierno centralizado. Eso es muy importante. Y vienen con la mujer de Apocalipsis 17, que, como les explicaba, es Babilonia, la madre de las rameras. Es todo lo que representa el sistema religioso pagano. Y vean, yo sé que yo he hablado cosas muy fuertes sobre personajes de la religión católica romana y otras cosas, pero Babilonia no es solo el catolicismo. Ahora sí les digo, el Vaticano y el catolicismo es el que está promoviendo la unión de las religiones y la unión de esta Babilonia que viene con la bestia. Pero ahí entran un montón de denominaciones más. O sea, Babilonia está compuesto, tiene muchísimos elementos. Incluso hay congregaciones protestantes que también tienen paganismo y son parte de Babilonia. Y por eso no entienden nada de lo que está pasando en el mundo, ni entienden nada de esta profecía, y no están en nada. Y el Señor va a venir y los va a tomar como ladrón en la noche. O sea, cuando Él regrese, los va a sorprender. Eso es lo que significa como ladrón en la noche. Los va a sorprender. Pero los que conocemos la profecía y entendemos esto, vamos a saber cuándo Él va a venir. No vamos a poder decir es tal día y en tal hora, pero vamos a saber cuándo es inminente. La segunda bestia, entonces, es un falso profeta, y ese falso profeta, lógicamente, va a salir de ese sistema religioso babilónico. Es un engañador, parece bueno, parece cordero, pero habla como un dragón. Cuando abre su boca y tiene la oportunidad de blasfemar contra Dios y contra el Mesías, lo hace. Vimos unos videos, ¿verdad? Muy claros en la semana pasada. Ejerce el poder espiritual de la primera bestia y fomenta su adoración. Y ese falso profeta es el que pone la marca de la bestia, pone la convicción de obediencia a la bestia. Vean, yo lo que quiero transmitirles aquí es que todo esto, todo este poder mundial, antes de que regrese el Señor, ya se estableció. Y nosotros no podemos esperar o creer o esperar a que aparezca un anticristo diciendo cosas contra Dios así al aire, totalmente evidente, porque es que la escritura no nos enseña eso.
Y vea, yo no les estoy diciendo, porque yo sé que hay muchos predicadores que hablan de un anticristo que va a ser como un presidente del mundo, y yo los respeto mucho. Y podría ser que al final sí se dé así, pero yo les digo que lo que yo leo en la Biblia y lo que leemos en la Biblia, y no soy solo yo, o sea, hay muchas personas que concuerdan con esto, no es eso. O sea, lo que vemos en la Biblia es que va a ser un sistema que opera en un misterio, que la gente no se da cuenta. Pero tal vez lo que va a ser más claro es ver ese poder de la segunda bestia siendo ejercido con cosas milagrosas en un sistema religioso que va a ser compatible con todo el último gobierno mundial. Entonces, pongámosle más atención a un líder religioso que empiece a hacer señales muy claras y que sea compatible con todo esto que se está organizando en el mundo. Tengamos muy claro eso, porque realmente eso es lo que se puede leer mejor en la profecía. El espíritu del anticristo, la primera bestia, ya está en el mundo. Le damos primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ok, como yo les mencionaba la vez pasada, la cuarta bestia, que al final, digamos, es la primera bestia que se ve en Apocalipsis 13, está en el mundo desde el Imperio Romano. O sea, ese ente espiritual ya está operando. Por eso ustedes oyen que el espíritu del anticristo ya está operando. La primera bestia está operando desde hace tiempo. Y Juan nos lo dice en este pasaje. Y este espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Imaginen, desde el primer siglo. Pero el Mesías no regresa hasta que se manifieste el falso profeta, claramente. Leamos 2 Tesalonicenses 2:3-4. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, no crean que el Señor Yeshua va a regresar hasta que no pase esto, que haya apostasía. Claro, la apostasía tiene siglos de venirse dando, eso sí les digo, pero hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El que va a hacer esto es el falso profeta. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Segunda Tesalonicenses 2:8-10. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí está, aquí sigue hablando del mismo personaje y aquí se nos está diciendo que ese inicuo, que es por obra de Satanás, va a tener gran poder y señales y prodigios mentirosos. Apocalipsis 13 nos dice claramente que el que hace eso es la segunda bestia, el falso profeta, a través del poder de la primera bestia, que es un espíritu de las tinieblas. Pero es el falso profeta el que va a hacer esto. Y ese engaño de iniquidad es lo que hace que la gente se pierda. Ok, y esto también se los menciono porque mucha gente predica que el Señor no vuelve hasta que aparezca el anticristo, digamos, el que gobierna el mundo, el político que gobierna el mundo. Pero en realidad la escritura lo que dice es que es hasta que aparezca el falso profeta. Ahora, ¿qué es lo que les espera? Porque yo sé que esto es
esto de hablar de la bestia y que sube del abismo del falso profeta no es algo bonito, porque sabemos que es algo difícil y vemos que la bestia quiere eliminar a los santos y quiere hacer guerra contra los santos. Pero la esperanza de todo esto es que la roca que va a venir a desbaratar la estatua en los pies con los dedos de barro es el Señor Yahshua, que va a volver, que va a establecer su reino y que va a acabar con toda esa bestia. Y Él va a establecer un reino justo. Entonces nosotros tenemos que tener claro que es un periodo donde la bestia va a gobernar, que va a querer hacer guerra contra los santos y los va a lograr oprimir, porque eso es lo que dice la Escritura, los va a marginar. Y ya vimos que una de sus técnicas es impedirles comprar y vender. Eso lo está haciendo la bestia. Pongan atención. ¿Y qué nos manda la palabra a nosotros a hacer? A seguir confiando en el Señor y esperar su reino que ya viene. ¿Por qué nosotros podemos esperar y tener fe? Porque sabemos que si eso está pasando es porque ya Él viene. ¿Y saben qué es lo que va a hacer Él cuando venga? Lo primero que hace es resucitar a los que murieron confiando en Él y arrebatar o transformar a los que estemos vivos confiando en Él y no confiando en la bestia. ¿Y qué es resucitar? ¿Qué pasa cuando el Señor Yeshua resucite o arrebate a alguien? Resucita a los muertos, pero arrebata a los que estén vivos. Les transforma su cuerpo en un cuerpo incorruptible, que nunca va a morir, y van a reinar con Él. Eso es lo que dice la Escritura. Así de maravilloso es, señoras y señores. Entonces, el Señor va a venir a desbaratar todo este sistema de la bestia, representado por las bestias en Daniel 7, en Apocalipsis 13, y por la estatua en Daniel 2. Va a establecer su reino, y ahí sí, la Escritura dice, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. ¿Qué es lo que está diciendo? Los que estén oprimidos por la bestia cuando el Señor venga van a ser los más importantes, porque van a reinar con el Mesías. Pero los poderosos que estaban con la bestia, con el sistema de la bestia, van a ser destruidos. Y si el Señor, por misericordia, permite que alguien permanezca, van a ser los últimos. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y qué le espera a la bestia del falso profeta? Leamos Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí está. La primera bestia que era y no es, está para subir del abismo. Lo que les vengo diciendo desde el inicio. Sale del mar porque sube del abismo, de la prisión espiritual, y va a ir a perdición. Nosotros leemos esto y lo pasamos por alto y no lo analizamos. Pero ¿qué es ir a perdición? Es ser echado al lago de fuego. Y eso está explicado en nuestros estudios. Del cuerpo mortal al cuerpo incorruptible. Pueden buscarlo. Porque el lago de fuego es la segunda muerte. ¿Y saben qué? El lago de fuego fue hecho para Satanás y sus ángeles. Y al lago de fuego van a ir a parar ellos y también los que no estén escritos en el libro de la vida. Ir a perdición significa ir al lago de fuego. Aquí lo que dice la palabra es que esa bestia estaba encarcelada en el abismo. El Señor la va a dejar salir, va a poder hacer de las suyas durante el último gobierno mundial, pero cuando venga el Mesías, lo primero que hace es tomar esa bestia y echarla en el lago de fuego y destruirla. Vean qué maravilla. Aquí es donde viene el mensaje de esperanza. Y aquí vemos otra vez que los moradores cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida son los que se asombran viendo esa bestia y son los que la van a adorar. Leamos Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está. Vean cómo la Biblia se explica por sí misma. Aquí nos está diciendo, esto sucede cuando el Señor vino, cuando ya regresó. Dice que agarra esa bestia, esa primera bestia, y una vez que la agarra, como esa bestia era la que poseía al falso profeta, con ella agarra al falso profeta también. El falso profeta que había hecho las señales con el poder de esa primera bestia y había engañado a los moradores de la tierra. Y habían recibido la marca. ¿Por qué? Porque con el engaño es que él pone convicción en sus mentes de obedecer a una mentira. Y esos dos, la primera bestia y la segunda, el falso profeta, la primera es el ente espiritual y la segunda el falso profeta, son lanzados vivos dentro del lago de fuego. Eso es la perdición que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Vean, el Señor dice en esta palabra que es muy conocida: de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pierda, ustedes saben cuál es la palabra utilizada en griego, apolomi, y sabe qué es lo que significa: ir a ese lago de fuego. Y esto no se lo digo por asustarlos, es para que ustedes vean que todo en la Biblia, cuando uno comprende esto bien, tiene sentido. Entonces, la bestia sube al abismo y va a perdición, va para el lago de fuego. Y vean cómo aquí lo que él va a hacer es tirar a la bestia y al falso profeta al lago de fuego cuando venga. Viene a establecer su reino. Y ya eso lo hemos visto antes. Toma a Satanás, todavía no lo tira al lago de fuego, lo encarcela durante 1000 años. Al final de los 1000 años le permite otra vez salir, pero ahí sí lo tira al lago de fuego finalmente, hasta el final del milenio. Pero la bestia y el falso profeta van al lago de fuego de primeros. Yo lo digo de una manera que hace un poco de gracia, pero ellos van a inaugurar el lago de fuego. Son los primeros que van para ahí. Porque Dios es un Dios justo y nosotros podemos confiar en Él. Pero tenemos que tener claro qué es lo que va a pasar antes de que Él regrese. Porque si no, el engaño es tan poderoso y tan fuerte que es muy fácil ser engañado.